En octubre de 2009, una joven embarazada salió de una comisaría de Río de Janeiro y habló frente a las cámaras. Su nombre era Elisa Zamudio. Había denunciado al famoso arquero brasileño Bruno Fernández por agresiones, amenazas y privación de la libertad. Elisa aseguró que el futbolista le había apuntado con un arma y le había advertido que no permitiría que naciera el bebé que estaba esperando. También afirmó que Bruno le dijo algo aterrador, que era frío, calculador y capaz de desaparecerla sin dejar rastros. Elisa buscó ayuda. Acudió ante las autoridades, presentó una denuncia y contó públicamente lo que estaba viviendo, pero casi nadie la tomó en serio. Meses después, Elisa desapareció. Su cuerpo nunca fue encontrado. ¿Qué pasó realmente con Elisa Zamudio? Elisa Zamudio nació en el 85 en Brasil. Durante parte de su juventud soñó con convertirse en arquera profesional. También trabajó como modelo y buscó distintas oportunidades para salir adelante. En 2009, conoció a Bruno Fernández, mejor conocido simplemente como Bruno. En ese momento, él era uno de los futbolistas más reconocidos de Brasil. Era el arquero y capitán del Flamengo, uno de los clubes más populares del país. Había ganado títulos, aparecía constantemente en televisión y era considerado candidato para llegar a la selección brasileña. Bruno estaba casado, pero mantenía relaciones con otras mujeres. Después de conocer a Elisa, ambos comenzaron una relación. Poco tiempo después, ella descubrió que estaba embarazada. Cuando se lo comunicó a Bruno, Bruno negó ser el padre y le pidió que interrumpiera el embarazo. Elisa se negó. Ella quería tener al bebé y estaba dispuesta a exigir legalmente el reconocimiento de la paternidad. A partir de ese momento, la relación cambió por completo. Según Elisa, comenzaron las amenazas. En octubre de 2009, cuando tenía aproximadamente 5 meses de embarazo, Elisa denunció que Bruno y varios hombres de su círculo la habían retenido contra su voluntad. Según su declaración, la llevaron a un lugar donde fue golpeada y amenazada para obligarla a interrumpir el embarazo. Elisa sostuvo que Bruno le apuntó con un arma y le dijo que si acudía ante la policía, la mataría a ella, a sus familiares y a sus amigas. Un examen médico confirmó que había sufrido lesiones. Sin embargo, la investigación no avanzó como ella esperaba. La solicitud de una medida de protección fue rechazada porque las autoridades consideraron que la relación entre Elisa y Bruno no encajaba dentro de los criterios utilizados en ese momento para aplicar la legislación contra la violencia doméstica. Elisa también acudió a los medios de comunicación. Frente a las cámaras habló de las amenazas y dijo que temía por su vida. Pero en lugar de recibir apoyo, fue cuestionada. Algunos programas y comentaristas insinuaron que buscaba fama, dinero o una pensión del futbolista. Mientras Bruno continuaba jugando y era tratado como una estrella, Elisa era presentada como una mujer interesada que intentaba perjudicar su carrera. Ella dio a luz en febrero de 2010. El bebé recibió el nombre de Bruno, aunque todos comenzaron a llamarlo Bruniño. Elisa inició un proceso para demostrar que el arquero era el padre. Para Bruno, aquella demanda podía convertirse en un problema económico, familiar y, sobre todo, público. A principios de junio de 2010, Luis Enrique Romao, conocido como Macarrao, comenzó a comunicarse con Elisa. Macarrao era uno de los mejores amigos de Bruno y trabajaba para él. El hombre le aseguró que el futbolista estaba dispuesto a llegar a un acuerdo, reconocer al niño y entregarle dinero. Elisa creyó que finalmente podría resolver el conflicto. El 4 de junio de 2010, salió de Río de Janeiro acompañada por su bebé. La llevaron hasta Minas Gerais, donde Bruno tenía una finca ubicada en el municipio de Esmeraldas. Pero al llegar, el supuesto acuerdo nunca ocurrió. De acuerdo con la reconstrucción presentada durante el juicio, Elisa permaneció varios días retenida dentro de la propiedad. Durante ese tiempo fue vigilada y obligada a comunicarse con sus amistades para decirles que se encontraba bien. Su último contacto conocido ocurrió el 9 de junio. Después de esa fecha, dejó de contestar mensajes y llamadas. Mientras pasaban los días, las amigas de Elisa comenzaron a preocuparse. Ella no acostumbraba a separarse de su hijo y nunca lo habría dejado con desconocidos sin avisarle a nadie. Sin embargo,
Desde el entorno de Bruno comenzó a difundirse otra versión. Aseguraban que Elisa había abandonado al bebé y se había marchado por decisión propia. Pero existía un problema. Nadie podía explicar dónde estaba. El pequeño Bruniño había quedado bajo el cuidado de personas relacionadas con el futbolista. Primero estuvo en la finca y después fue llevado a una vivienda de Belo Horizonte. Quienes lo recibieron no conocían completamente su historia, ni sabían por qué su madre no estaba con él. 2 semanas después de la desaparición, la policía recibió información sobre una mujer que había permanecido en la finca de Bruno y cuyo bebé continuaba bajo el cuidado de sus empleados. Las autoridades solicitaron órdenes de registro. Durante la investigación, localizaron una maleta parcialmente quemada con ropa y objetos pertenecientes al pequeño. El bebé fue encontrado con vida. Elisa no apareció. A partir de ese momento, el caso dejó de ser únicamente una desaparición. Los investigadores comenzaron a sospechar que algo grave había ocurrido dentro del círculo del futbolista. El avance más importante llegó cuando Jorge Luis Rosa, un adolescente y primo de Bruno, habló con las autoridades. En un principio dio versiones contradictorias. Parecía tener miedo y cambiaba algunos detalles cada vez que era interrogado. Finalmente, relató que Elisa había permanecido en la finca y que el 10 de junio salió del lugar acompañada por Macarrao, su bebé y él. Según su declaración, viajaron hasta una vivienda situada en Vespasiano, en la zona metropolitana de Belo Horizonte. La propiedad pertenecía a Marcos Aparecido dos Santos, un ex policía conocido como Bola. Jorge aseguró que Elisa entró en aquella vivienda, pero no regresó con ellos. Macarrao y el adolescente volvieron a la finca únicamente con el bebé. El joven señaló directamente a Macarrao y a Bola, y condujo a los investigadores hasta el lugar donde, según él, había ocurrido todo. Cuando se aproximaron a la propiedad, comenzó a temblar. Los agentes dijeron que parecía completamente aterrorizado. Bola intentó escapar al notar la presencia policial, pero fue localizado y detenido. La propiedad fue registrada. Los investigadores utilizaron perros rastreadores y buscaron sangre, restos biológicos o cualquier indicio que permitiera localizar a Elisa. No encontraron su cuerpo. Tampoco obtuvieron pruebas físicas suficientes para determinar inmediatamente qué había ocurrido dentro de la vivienda. Sin embargo, el testimonio de Jorge, los movimientos de los acusados, las llamadas telefónicas y las contradicciones de las personas que estuvieron en la finca permitieron construir una acusación. En julio de 2010, Bruno fue detenido. En pocas semanas, pasó de ser capitán del Flamengo y una de las figuras más conocidas del fútbol brasileño a convertirse en el principal acusado de la desaparición y muerte de Elisa Zamudio. La investigación alcanzó a varias personas del entorno del arquero. Macarrao fue detenido por su participación en el traslado y la retención de Elisa. Bola fue acusado de haber intervenido directamente en su muerte. También fueron investigadas personas que ayudaron a ocultar al bebé, trasladar a Elisa o encubrir lo sucedido. Bruno negó desde el principio haber ordenado algún crimen. Aseguró que Elisa había salido voluntariamente de la finca y que él desconocía lo ocurrido después. Pero los investigadores no consideraron creíble esa versión. Elisa había viajado hasta Minas Gerais porque le prometieron un acuerdo relacionado con su hijo. Después desapareció. Su bebé quedó en manos de personas cercanas a Bruno, y quienes estuvieron con ella comenzaron a ofrecer relatos diferentes. El cuerpo no había aparecido, pero la fiscalía sostenía que existían suficientes indicios para demostrar que Elisa había sido asesinada. La explicación completa de lo ocurrido sería presentada ante los tribunales. El primer gran juicio comenzó en 2012. Macarrao admitió que trasladó a Elisa hasta la vivienda de Bola. Afirmó que no participó directamente en su muerte, pero reconoció que sospechaba que algo grave podía ocurrir. Su declaración confirmó que el supuesto acuerdo con Bruno había sido una trampa. Elisa había sido llevada hasta Minas Gerais bajo la promesa de que el futbolista reconociera al niño y resolvería el conflicto económico. En realidad, terminó retenida y controlada por personas del entorno del arquero. Durante el juicio, también se conoció la parte más estremecedora del testimonio de Jorge. El adolescente declaró que el 10 de junio de 2010, Elisa fue llevada hasta la casa de Bola. Al llegar, el ex policía separó al bebé de su madre. Elisa comprendió que no se encontraba ahí para recibir dinero ni para negociar la paternidad. Según Jorge, ella dijo que ya no soportaba más agresiones. Bola le respondió que ya no iban a golpearla.
iban a matarla. De acuerdo con la reconstrucción aceptada por la justicia, Elisa fue estrangulada dentro de la vivienda. Después, su cuerpo fue retirado del lugar. Jorge aseguró haber presenciado parte de lo ocurrido. Macarrao y el adolescente regresaron a la finca únicamente con Bruniño. Durante la investigación surgieron distintas versiones sobre lo que hicieron con los restos de Elisa. La más conocida afirmaba que su cuerpo había sido desmembrado y que una parte fue entregada a los perros de bola. Sin embargo, los peritos no encontraron sangre ni evidencias físicas que confirmaran esa versión dentro de la propiedad. También se realizaron búsquedas en fosas, lagunas y terrenos de la región. Nada permitió localizarla. Macarrao fue condenado en 2012 por homicidio y por el secuestro de Elisa y Bruniño. Recibió inicialmente una pena de 15 años. Posteriormente fue reducida debido a su confesión parcial. El juicio contra Bruno comenzó en marzo de 2013. Durante las audiencias negó haber ordenado el asesinato. Aseguró que Elisa salió voluntariamente de la finca acompañada por Macarrao, Jorge y el bebé. Según su versión, no sabían que iban a matarla. Pero su propia defensa terminó reconociendo que Bruno sabía que Elisa había muerto, aunque intentó responsabilizar únicamente a Macarrao. Para la fiscalía, Bruno tenía el motivo y el control sobre las personas que participaron. Elisa exigía que reconociera legalmente a su hijo y estaba dispuesta a continuar hablando ante los medios y los tribunales. Eso podía afectar su matrimonio, su patrimonio y su imagen como estrella del fútbol. El tribunal concluyó que Bruno había ordenado eliminarla para impedir que continuara con el proceso de paternidad. El 8 de marzo de 2013, fue declarado culpable de homicidio triplemente calificado, secuestro y ocultamiento de cadáver. Fue condenado a 22 años y 3 meses de prisión. Ese mismo año, Marcos Aparecido dos Santos, mejor conocido como Bola, recibió una condena de 22 años por su participación en el asesinato. La justicia había establecido quiénes fueron responsables, pero todavía faltaba una respuesta fundamental. ¿Qué habían hecho con Elisa? El caso de Elisa Zamudio conmocionó a Brasil, pero incluso después de su muerte, gran parte de la atención continuó centrándose en Bruno. Se hablaba de la carrera que había perdido, de los campeonatos que pudo haber ganado y de las oportunidades que ya no tendría dentro del fútbol. Elisa continuaba apareciendo como un personaje secundario dentro de su propia historia. En 2019, Bruno comenzó a cumplir su condena bajo un régimen semiabierto. Posteriormente regresó al fútbol con equipos menores. En 2023 obtuvo la libertad condicional. Bola también recibió una condena de 22 años y en 2024 volvió a ser detenido por su posible participación en otro asesinato. El hijo de Elisa fue criado por su abuela materna. Años después, una prueba genética confirmó oficialmente que Bruno era su padre. Era exactamente lo que Elisa había sostenido desde el principio. Ella denunció las amenazas, pidió protección, acudió ante la justicia, habló frente a las cámaras y advirtió que Bruno era capaz de matarla y hacer desaparecer su cuerpo. Nadie podía afirmar que no había avisado. Elisa hizo todo lo que se supone que una víctima debe hacer. El problema fue que quienes debían protegerla decidieron no creerle. Su cuerpo todavía no ha sido localizado y varias personas fueron condenadas por su asesinato. Una pregunta continúa sin respuesta. ¿Dónde está Elisa Zamudio? Déjame en los comentarios qué opinas sobre este caso y si consideras que su muerte pudo haberse evitado. Suscríbete a Enciclopedia del Crimen Dark para conocer más historias reales que nunca deben ser olvidadas.